Ok, bueno, buenos días. El día de hoy vamos a cerrar lo que es el componente uno del curso de Restaurativa Preclínica 2. Hoy lo vamos a hacer con el doctor Javier Roque. El doctor ahora va a hablar acerca de implantología. Va a dar para conceptos generales de implantología, les va a dar un panorama para que ustedes sepan qué es lo que se hace y de qué se trata todo esto, ¿verdad? Así que con el componente del día de hoy se cierra el componente y el día de mañana comienza el componente de prótesis completa. Pero van a estar publicando cosas en la parte de las pestañas de inicio del aula virtual. Van a estar publicando la lista de los materiales, la programación, qué es lo que se va a hacer, todo eso va a estar publicando. No tengo un día exacto donde va a ser esa publicación, pero tienen que estar pendientes cada vez que entren, ¿verdad? Así que el examen del componente 1 va a ser el lunes 15 de agosto, la otra semana, lunes, y se va a examinar hasta este componente, ¿verdad? Hasta esta clase, perdón, que va a dar el doctor. Así que esos serían todas los avisos que se tienen que dar. Nuevamente, si ustedes tienen alguna pregunta, alguna cuestión, ustedes pueden levantar la mano. El doctor no está pendiente, no va a estar pendiente de exactamente de las preguntas en el chat. Así que si ustedes tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano y pueden hacerlas. Si no, pueden hacerlas en el chat y el doctor las puede ver, la va a ver hasta el final y ahí se las va a responder. Y para todos aquellos compañeros que no nos acompañan, les recuerdo de que si tienen alguna consulta, alguna duda, está el foro al principio del aula virtual. Ahí se ha puesto un foro para que ustedes puedan escribir y hacer preguntas antes del examen, ¿verdad? Pues ya para mí, para el doctor, para las doctoras que han participado, para cualquier pregunta yo se las voy a hacer llegar a ellos y ellos la van a responder o ellos directamente se las van a responder desde el aula, ¿verdad? Así que eso sí, ya les aviso de que las preguntas se van a responder a más tardar el viernes. Ya el sábado y el domingo no vamos a estar respondiendo preguntas, así de que cualquier cosa que ustedes tengan de dudas o alguna cuestión, tienen hasta el viernes para poder hacer las preguntas y nosotros podérselas responder, ¿verdad? Así que, bueno, doctor, lo dejo con esto, ya se está grabando, ya puede compartir pantalla y comenzar. Ok, de acuerdo, muchas gracias. Bueno, hola, para no decir buenos días o buenas tardes o buenas noches, depende de la hora a la que lo estén viendo esta clase. Y a los que están acompañándonos, pues bienvenidos. Como decía el doctor, podemos hacer las preguntas en su momento. Saben que cuando se está proyectando, pues no tengo posibilidad de estar pendiente del chat, pero como bien dice el doctor, podemos o bien levantar la mano o hacer la pregunta en el chat y yo definitivamente al final de la clase reviso el chat si acaso no he escuchado la pregunta durante la clase. Bien, vamos a hablar ahora sobre fundamentos de implantología oral. Creo que es importante acotar o hacer la aclaración que no, con esta clase no pretendo enseñarle o que usted de aquí parta y diga, esta es la forma en la que yo voy a poner implantes. Lo que vamos a ver hoy día, como bien dijo el doctor Méndez, es un panorama general, las generalidades de lo que implica la implantología, los elementos que se tienen que tener en cuenta al momento de trabajar con este tipo de procedimientos, en qué casos los podemos indicar, cuáles son sus ventajas, desventajas, etc. Entonces vamos a presentar un panorama general de lo que es la implantología. Comenzaríamos definiendo primero qué es un implante dental. Según el glosario de términos prostodónticos, la última edición que se ha trabajado, un implante dental es un elemento protésico hecho de un material aloplástico, el cual, según la Universidad de Navarra,
Es un material aloplástico, es aquel que se coloca en el cuerpo, en el organismo, en este caso en el hueso, y que tiene la capacidad de modificar ese hueso, ya sea para planes de remodelación, para planes de agregar volumen, para temas de reemplazar, en este caso, dientes perdidos, etc. La cuestión es que un material aloplástico es un material inerte, ¿sí?, que se coloca en el organismo con la finalidad de producir una respuesta en el mismo. En el caso del implante, pues ya dijimos que es remodelar. Continuando con la definición del glosario de los términos prostodónticos, el material aloplástico implantado en los tejidos orales debajo de la mucosa, es decir, va incrustado en el hueso, ¿verdad? Para poder dar, y esto es lo importante, dar retención y soporte para prótesis. La finalidad última del implante es dar sostén a una prótesis. En ese sentido, y lo vamos a ver en el desarrollo de la clase, el fin último de la rehabilitación con implantes es poder colocar una prótesis fija, ya sea una unidad, es decir, un diente solo, o una prótesis de 3, 4, 5 unidades. Ese es el fin último del implante. Y lo menciono aquí en este momento porque más adelante vamos a hablar sobre la forma, más bien sobre dónde va colocado un implante, qué dictamina dónde se va a colocar ese implante. ¿Ok? Esto no es, el tema de los implantes no es una situación nueva. Allá por los 60, finales de los principios de los 60 más o menos, este señor se llamaba Ingvar Brånemark, que por cierto era los que ven los huesos, no me acuerdo cómo es la especialidad. Bueno, pero él no es odontólogo, no era odontólogo. Él era un médico que tenía su especialidad, que se me ha ido el nombre de la especialidad, pero son los que ven los huesos, ya me voy a acordar. Entonces, él descubrió el tema de la colocación de implantes y un proceso bien particular. De hecho, a raíz de sus descubrimientos, hasta hay una página en internet propia de hecho, para educación acerca de este término, vamos a poner, que se llama osteointegración. Ahora, ¿cómo descubrió este señor el proceso de osteointegración? Como les digo, él era un médico encargado de tratar todas las enfermedades y procesos óseos. Entonces, estaba precisamente realizando una investigación en conejos. Lo que estaba él viendo era el mecanismo de reparación óseo ante un tipo de fractura puntual. Entonces, lo que él hizo fue, tenía a los conejos a los cuales se les hacían las fracturas en los huesitos de las patitas, y en los extremos de la fractura él colocaba unos tornillos, y esos tornillos tenían la finalidad nada más de sostener una cámara. La cámara, a su vez, estaba filmando o se estaba encargando de recabar información sobre lo que estaba sucediendo en el proceso de reparación de la fractura. Cuando él terminó de hacer sus investigaciones y obviamente quiso quitar los tornillos para poder remover sus cámaras, se dio cuenta que estos tornillos se habían pegado al hueso. Esos tornillos estaban hechos de titanio. Fue ahí donde él prácticamente se enteró o descubrió que el titanio era el único metal que tenía la capacidad de unirse químicamente al hueso, y nos presentó el concepto de lo que es la osteointegración. Es decir, este proceso se descubrió algo que se llama serendipia, no sé si han escuchado esa conceptualización, de forma accidental, porque él no estaba buscando osteointegración a los tornillos de titanio. Él simplemente estaba queriendo sostener sus aparatos de investigación en la pierna del conejo, donde quería saber qué estaba sucediendo en el proceso de fractura, de reparación de la fractura. Entonces, nuevamente, según el glosario de términos prostodónticos, la osteointegración es el proceso en el cual prácticamente, para definirlo de una forma sencilla, está en la pantalla, pero para definirlo de una forma sencilla, es el mecanismo por el cual el implante, en este caso de titanio, se une al hueso.
¿ya? Y se une de una forma como tal, es decir, es una unión pura como tal, ¿ya? Y dice acá la conceptualización, sin tejido fibroso conectivo. Si yo tengo una unión del implante al hueso por medio del tejido fibroso, no tengo una osteointegración, sino que lo que se tiene es una fibrointegración y ese implante no va a funcionar o no se va a retener o no va a tener la capacidad de resistencia, es lo correcto, adecuada para poder aguantar una prótesis fija. Entonces el implante tiene que osteointegrarse. El proceso de osteointegración tiene una serie o conlleva una serie de procesos en el área de la lesión, porque para colocar un implante prácticamente se tiene que hacer una pequeña lesión. No voy a hablar mucho sobre el proceso de osteointegración porque créanme que solo de eso podría hacerse fácilmente una clase. Sin embargo, voy a resumir acá los procesos que se dan en la lesión. Primero se da un proceso inflamatorio en el cual obviamente es necesario para que se produzca la liberación de todos los mediadores químicos que van a participar en el proceso de cicatrización y en el proceso de formación de nuevo hueso. Ese proceso inflamatorio va a permitir o va a ser seguido por una reabsorción ósea como tal. Así es, alrededor de la zona donde se ha intervenido, donde se ha colocado este implante, va a comenzar a darse un proceso de reabsorción. Ese proceso de reabsorción también es necesario porque permite la liberación de ciertos factores de crecimiento. Factores de crecimiento que van a favorecer a su vez a la formación de otros elementos que van a permitir la osteointegración. A su vez va a haber un desplazamiento de diferentes células neoformadoras de tejido. La quimiotaxis es el desplazamiento de una célula de un lugar específico a otro para poder realizar su función. Entonces esas células se van a desplazar, van a llegar a la zona de la lesión. Vamos a tener la formación de nuevos vasos sanguíneos, que es importantísimo para el proceso de su integración, porque este hueso nuevo que se va a formar alrededor del implante, donde dijimos que al principio había una reabsorción, en esa misma zona donde hubo reabsorción, posteriormente se va a dar formación de hueso nuevo. Y para que ese hueso nuevo se nutra y funcione adecuadamente, se necesita una muy buena irrigación sanguínea. Y ahí es donde entra todo este proceso. Yo les voy a subir al aula virtual en el transcurso de este día o más tardar mañana, pero casi con certeza hoy. Les voy a subir un video en el cual yo edité porque estaba completamente en inglés, en el cual se explica el proceso de su integración. No lo pongo acá en la clase porque es muy largo, son casi cerca de 10 minutos. Entonces se los voy a poner en el aula para que ustedes puedan ahí repasar un poquito lo que yo ahora he mencionado someramente. En el video vamos a tener un poquito más de información acerca del proceso de osteointegración. Ahora bien, ¿qué factores debo yo de tener presentes para una adecuada osteointegración? Primero, obviamente, biocompatibilidad. Y como Ingvar Brånemark descubrió, el titanio tiene una biocompatibilidad tal que permite unirse al tejido óseo. Por eso no trabajamos implantes que sean de materiales diferentes al titanio. El titanio que se utiliza es una aleación. Ya más adelante vamos a ver qué aleación es la que conlleva este tipo de materiales, ¿verdad? Pero es capaz de poder unirse al tejido óseo sin producir una respuesta desagradable o indeseable al tejido. Luego tenemos que conocer y tener presente el diseño del implante. Hay diferentes formas en cuanto al diseño del implante, desde la forma, es decir, como este que tiene forma casi como de una raíz dental. La forma de las espiras son diferentes, ¿verdad? La superficie que tiene este implante ahora con el tiempo se ha ido aportando en la investigación y se ha determinado que al hacer ciertas modificaciones en la superficie se puede favorecer al proceso de osteointegración. Hay modificaciones aditivas a la superficie y hay modificaciones sustractivas. Las modificaciones sustractivas son que, por ejemplo, el implante se hace una especie de arenado para dejar una superficie rugosa y esa superficie rugosa va a favorecer a que los elementos neoformadores de hueso se adhieran a la superficie de ese implante y permitan su integración.
o hay también tratamientos de superficie aditivos en los cuales a la superficie lisa del implante se le agregan elementos que favorecen la osteointegración, por ejemplo, hidroxiapatita. Hay implantes que vienen tratados superficialmente con hidroxiapatita, como se ve en la microfotografía que está a un lado, y eso, pues, como ya sabemos, va a favorecer al proceso de osteointegración. Entonces, estas son diferencias que ponen los fabricantes en sus marcas y que favorecen y apoyan de cierta manera el proceso de osteointegración, haciendo que algunos se integren más rápido, otros tarden un poquito más, pero el titanio definitivamente va a terminar osteointegrándose al tejido óseo. El estado del huésped y la zona implantaria es bastante importante. Al decir el estado del huésped me refiero a su condición sistémica. No vamos a entrar mucho en detalles, pero por ejemplo, cosas tan simples como el colesterol, triglicéridos, en una cantidad no funcional en el organismo, afectan el proceso de osteointegración y por ende pueden afectar el proceso de rechazo, incrementar más bien el proceso de rechazo o que no funcione o no se adhiera bien el implante al tejido óseo. Entonces, el estado sistémico, el estado del huésped es bastante importante. La zona implantaria, como ya vamos a ver más adelante, el hueso cambia de acuerdo a la ubicación en la que vamos a trabajar. No es lo mismo trabajar implantes en la zona posterior mandibular que hacerlo en la zona posterior del maxilar, como ya vamos a ver más adelante. La técnica de colocación del implante es bastante importante, tener la formación, la pericia y la técnica para poder trabajar con estos procedimientos. Últimamente se ha popularizado la colocación de implantes, sin embargo, el procedimiento como tal no es muy complicado, pero todo lo que implica el conocimiento fisiológico o de la fisiología de los tejidos al ser intervenidos con una fresa de implante es necesario conocerlo. Y es necesario conocerlo para poder manejarlo adecuadamente, porque lo complicado de colocar implantes precisamente no es ponerlos. Lo complicado es planearlos y lo complicado a su vez es que estos sean colocados de una manera adecuada y que funcionen adecuadamente en el tiempo. Eso es lo difícil. Y lo otro difícil es poder solventar los problemas o las complicaciones que surjan a raíz de los implantes. A la persona que puede colocar implantes, que se le mantienen en el tiempo, quedan en una posición adecuada para colocar prótesis adecuadas, pues. Estas prótesis están adecuadamente orientadas en el plano de la oclusión. Y si tiene alguna complicación, puede llegar a solventar. Esa es en realidad la persona que puede trabajar con implantes. El que pone un implante y luego se despide del paciente, pues no necesariamente representa que maneje el procedimiento como tal. Las condiciones de la carga. Acabo de estar en un curso de implantes donde la tendencia actual aparentemente resulta ser lo que se llama la carga inmediata. La carga inmediata es que el mismo día en el que se pone el implante, se pone a funcionar, es decir, se le pone una restauración provisional que funciona como si fuera una definitiva. Habría que seguir estudiando al respecto de la carga inmediata. Yo todavía por el momento, hoy por hoy, 10 de agosto, me mantengo con el concepto de carga diferida, que la carga diferida es que yo pongo el implante, espero de 4 a 6 meses a que se dé el proceso de osteointegración y a los 4 o 6 meses entonces yo cargo o pongo a trabajar ese implante, más que todo en el sector posterior. Podría valorarse carga inmediata en el sector anterior debido a los tipos de fuerzas que se reciben, pero al menos en el sector posterior es recomendable al menos yo lo veo así todavía, es recomendable la carga diferida. ¿Por qué? Porque tenemos reportes bibliográficos que dicen que donde hay pequeños micromovimientos se puede afectar la diferenciación de osteoblastos. Entonces no vamos a tener una adecuada osteointegración si yo no tengo el cuidado adecuado de dejar ese implante que coloqué en carga inmediata en una buena posición o más bien en una oclusión funcional sería el término correcto. Como todo procedimiento,
tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Las ventajas, pues, que representan preservación del hueso alveolar. Cuando se pierde un diente o una muela, el hueso alveolar donde estaba esa muela pierde la función porque ya no hay una raíz que transmita las fuerzas masticatorias al hueso circundante. Entonces, cuando se pierde una pieza, el hueso se pierde. Cuando yo coloco un implante, mantengo ese hueso funcional porque está recibiendo las cargas masticatorias y por ende no hay pérdida de ese tejido óseo. Conservación del tejido dental es menos invasivo porque cuando yo pierdo un diente, la opción, si no voy a colocar implantes, la otra opción es colocar una prótesis parcial fija. El problema para la prótesis parcial fija es que como ustedes ya vieron la teoría, yo tengo que desgastar toda la superficie coronal del diente pilar para poder dar espacio donde poner mis retenedores de la prótesis fija, mis coronas. Significa que si yo perdí un molar y los dientes contiguos que me van a servir como pilares más adelante no tienen ningún tipo de lesión cariosa, ningún tipo de daño, yo voy a tener que hacer ese desgaste en tejido sano para colocar una prótesis fija. Entonces, comparado a una prótesis fija, los implantes son más conservadores, son menos invasivos porque representan solamente trabajar en la zona donde se perdió el diente. No hay que tocar los dientes vecinos. Predictibilidad a largo plazo, como les decía al principio, siempre y cuando la persona que ha trabajado esos implantes está formado o tiene la formación para poder trabajar implantes dentales como tal. Es un material biocompatible. Ya vimos que el titanio es el único material que tiene la capacidad de unirse al hueso, único metal que tiene la capacidad de unirse al hueso. Ahora, entre las desventajas, representa más tiempo para rehabilitar, porque una prótesis fija, como dijimos, yo hago mis cortes, provisionalizo, mando al laboratorio, en cuestión de 5 a 10 días, yo ya tengo terminada, y depende del material, yo tengo terminada mi prótesis parcial fija. Para el implante yo tengo que esperar el tiempo de osteointegración. Bueno, si antes he tenido que hacer procedimientos previos, como ya vamos a hablar, tengo que esperar a que esos procedimientos previos cicatricen, ya sea injertos óseos, modificaciones de tejido blando, etc. Tengo que esperar que eso cicatrice, luego colocar mi implante, tengo que esperar que ese implante se osteointegre y luego de que se osteointegre tengo que realizar mi proceso de rehabilitación. Entonces estamos hablando de un promedio de 4 a 8 o hasta 10 meses para poder rehabilitar un implante hablando de carga diferida. Otra desventaja, representan procesos adicionales. El implante va sostenido o retenido en hueso. Si yo no tengo hueso, no puedo poner implantes. O si quiero poner implantes, necesito modificar ese hueso. Entonces necesito hacer injertos adicionales que me permitan engrosar el hueso para posteriormente yo poder poner mi implante en esa zona. Entonces representa la necesidad de un proceso adicional. Tercero, definitivamente por la naturaleza de los procedimientos, por la naturaleza de los materiales envueltos en su colocación, son tratamientos costosos. A pesar que una prótesis parcial fija puede ser costosa dependiendo del material, definitivamente que un implante tiende a ser un poco, implica una inversión mayor en comparación a una prótesis parcial fija. Esa es la desventaja. Pero creo yo que las ventajas pesan más que la parte negativa del tratamiento. Ahora, ¿qué tenemos que evaluar antes o al momento de colocar un implante? Es decir, ¿cuál es la evaluación preimplantaria? Obviamente la anamnesis es importantísimo en cualquier procedimiento, no solamente en odontología. Cualquier procedimiento, implantología, perdón, cualquier procedimiento relacionado en nuestra profesión, desde una periodoncia, una operatoria, prótesis fija, completa, implantología, cirugías, etcétera, es importante conocer el estado de salud del paciente y el historial de salud del paciente. Para eso, obviamente, conocer el motivo de consulta, las razones por las que se perdió, hablando ya puntualmente de implantología,
por las que se perdió ese diente, porque son muy diferentes el hecho de haber perdido un diente por una enfermedad periodontal, por ejemplo, o por una caries radicular, por ejemplo, o por un trauma oclusal. Es bien diferente haber perdido una pieza por eso a perderla por un traumatismo, por una caries oclusal, por una fractura cuspidea, ¿verdad? Es decir, son diferentes razones, porque como dijimos hace un momento, el implante se detiene en hueso. Y si yo no tengo hueso para poder poner un implante, necesito saberlo desde el principio para poder planear mi procedimiento. Por eso les decía yo al principio que de la implantología, de las cosas más difíciles precisamente, o que quieren más cuidado o más detalle, es la planeación del procedimiento. Les decía el compromiso sistémico del paciente. Hay ciertas patologías sistémicas que interfieren o que dificultan el proceso de osteointegración. Ya hablábamos el caso de colesterol triglicéridos, pacientes que han estado en algún tipo de terapia para el cáncer y que han tomado medicamentos llamados bifosfonatos. Estos bifosfonatos interfieren el proceso de formación ósea. Entonces, lo que sucede es que no hay formación ósea nueva. Prácticamente el hueso se mantiene, el mismo hueso se mantiene por largo tiempo. El hueso en el organismo tiene un proceso de cambio, ¿verdad? Los huesos que tenemos ahora no son los mismos con los que nacimos, en el sentido de que se van renovando con el tiempo, al igual que la piel. Las células óseas van siendo reemplazadas por células nuevas en el paso del tiempo. Cuando hay bifosfonatos, ese proceso de reemplazo de células óseas se ve afectado. Y el trabajar con un paciente que ha estado tratado con bifosfonatos complica el procedimiento de implantología. Obviamente, trastornos hemostáticos, estamos hablando que hay que hacer una cirugía, hay que cortar tejido blando para poder accesar al hueso. Y si yo tengo pues una alteración de la hemostasia, puedo correr el riesgo de tener una hemorragia grave y poder complicar mi procedimiento. Entonces es importantísimo tener clara la situación sistémica del paciente. El tabaquismo, alcoholismo, etcétera, ese tipo de elementos complican el mantenimiento de un implante. Los implantes, a pesar de que son elementos aloplásticos, es decir, externos al cuerpo, ¿verdad? Igual pueden tener una patología muy parecida a la periodontitis, que se llama precisamente periimplantitis. Entonces, si mi paciente no sigue las técnicas de higiene adecuadas o tiene situaciones como vemos acá, como un tabaquismo excesivo o problemas como estos, entonces puede estar complicando el mantenimiento de mis implantes y estos implantes pueden fallar. Entonces, importantísimo conocer todo eso desde el principio para hacérselo ver al paciente, ¿verdad? Yo le puedo poner implante, pero si usted sigue fumando, yo no puedo garantizarle que ese implante dure con el tiempo. Y eso sucede no solo con implantes, sino también con el mismísimo tejido dental natural. Ahora, eso era con relación a la anamnesis. Ahora, en relación a la evaluación clínica intraoral, necesito ver el ancho de la brecha que quiero reemplazar, ¿verdad? Como en este caso que estamos viendo un esquema que representa la pérdida de una primera molar inferior. Entonces, este ancho es importantísimo poder determinarlo para saber qué tipo de elemento protésico voy a utilizar en esta parte de acá. El alineamiento de los dientes es también bien importante porque cuando yo coloque mi implante, ese implante tiene que tener una distancia mínima con hueso intermedio entre la raíz del diente vecino y la superficie de ese implante. Entonces yo tengo que respetar esos espacios fisiológicos y el alineamiento del diente me va a determinar igualmente la posible inclinación que mi implante pueda tener en relación a la prótesis que voy a colocar. El plano oclusal obviamente está relacionado al espacio interoclusal en el sentido de que si el paciente ha estado por mucho tiempo sin este diente, los antagonistas generalmente tienden a extruirse. Al extruirse disminuyen este alto
y obviamente afectan el plano oclusal, que ya de por sí tiene implicaciones a nivel articular, pero hablando puntualmente de mi colocación de implantes, la extrusión de un diente me complica el tema de colocación de mi rehabilitación, porque puedo ya tener varios problemas. Entre esos problemas puedo tener una prótesis muy corta, puedo tener que al estar este diente fuera del arco esté contactando indebidamente con mi implante, generando un punto prematuro o una interferencia, y eso definitivamente va a afectar el pronóstico de mi implante y a su vez del diente antagonista, porque van a estar recibiendo una carga patológica. Entonces, ese espacio es importantísimo considerarlo desde el principio del planeamiento de implantes. Hablando del biotipo gingival, aquí les pongo esta fotografía, la tomé para corte de prótesis fija, pero me gusta porque puedo explicar lo que a continuación quiero mostrarles, y es el hecho del biotipo gingival. Como sabemos, yo tengo prácticamente 3 tipos de encía y que están reflejados en esta imagen. Voy a tener la primera banda, la más externa, que es la encía marginal, la encía libre, que yo tengo que considerarla al momento de estar trabajando con implantes, pero no es precisamente la encía más importante al momento de colocar implantes. Al momento de colocar implantes, la que yo tengo que considerar mayormente es la encía adherida, que es la que está inmediatamente, en este caso, arriba de mi encía marginal. ¿Por qué? Porque esa encía adherida es precisamente la que me va a dar el sellado que yo necesito de mi implante. Entonces, en pacientes en los cuales yo tengo una banda de encía adherida demasiado delgada, tiene que ser considerada la profundidad a la que va a ir ese implante, porque yo necesito tener una suficiente encía queratinizada alrededor de mi implante para que se selle adecuadamente la plataforma del implante. Ya vamos a ver más adelante de qué estoy hablando. ¿Ya? Entonces yo necesito una adecuada encía adherida, y esto yo lo veo desde el principio, desde que estoy haciendo la evaluación de mi paciente. Es algo que yo tengo que valorar desde el principio. Si yo no tengo una adecuada encía adherida, tengo un biotipo gingival delgado, tengo que buscar los mecanismos previos para conformar mi tejido gingival en la zona donde voy a implantar. Llámese injertos de tejido conectivo, si no injertos óseos. Es decir, la cuestión es proveer el suficiente tejido blando alrededor del implante donde voy a trabajar. Y luego pues está la mucosa en la parte más, en este caso superior, que para fines implantarios definitivamente que no es adecuada. Si yo tengo una pérdida exagerada de tejido óseo a este nivel, al punto que he perdido toda mi encía queratinizada y ya solo me queda mucosa, pues estamos en una complicación bastante grande para la colocación de implantes. Como les digo, tengo que buscar los mecanismos para conseguir una encía queratinizada. Y estos son los procesos previos de los que hablábamos al momento de elementos previos a considerar, que hablábamos antes de colocar implantes. Y precisamente esto es lo que lo hace complejo y lo hace costoso, ¿verdad? Porque hay que hacer varios procedimientos previos antes de colocar un implante. El reborde residual es bastante importante a considerar, porque como dijimos, el implante va sostenido en hueso. Entonces, para implantología utilizamos la clasificación de Sievert. La clasificación de Sievert me mide precisamente el hueso residual, ese reborde óseo que me quedó. En una condición normal, yo voy a tener mi diente, en este caso lo represento con un incisivo, mi diente colocado en su alveolo, ¿verdad? Dentro del hueso alveolar, en una condición normal. Cuando yo he perdido este diente, ¿verdad? Y se da ese proceso de pérdida ósea del que les hablaba, porque cuando se pierde el diente, se pierde el estímulo funcional en el hueso,
y a la modificación que tiene mi reborde es en grosor, es decir, vea, aquí está el grosor normal con el diente presente, con el diente ausente vemos que se adelgaza el reborde alveolar. Cuando yo tengo una alteración en grosor de reborde, pero mantengo altura, estamos en presencia de una clasificación 1 de Siebert. Cuando mi complicación o mi pérdida de hueso es en altura, es decir, mantengo grosor, pero pierdo altura del reborde alveolar, estamos ante una clasificación 2 de Siebert. Y cuando la complicación se me da que no tengo ni altura ni grosor, estoy ante una clasificación 3 de Siebert. Es importante acotar que la más compleja de tratar definitivamente es la Siebert 3, la clasificación 3, porque no tengo ni grosor ni tengo altura para poner implantes. La menos compleja para trabajar es la Siebert 1, porque ganar grosor de hueso es relativamente más fácil que ganar altura. Para ganar grosor yo puedo hacerlo con injertos particulados, injertos óseos particulados por medio de una regeneración ósea guiada para manejar grosor, pero para manejar altura es más complicado porque la irrigación sanguínea para lograr altura es bien limitada, más que para lograr grosor. Entonces, para lograr altura yo tengo que hacer procedimientos quirúrgicos más complejos. No es que no se pueda, pero requieren procedimientos más complejos en los que incluso hay que tomar hueso cortical del paciente, ya sea de mandíbula, de costilla o de cadera. Entonces, se necesitan procedimientos quirúrgicos adicionales, obviamente dependiendo de la cantidad de pérdida de altura del reborde, pero requieren de procesos quirúrgicos más complejos. Entonces, no todos los pacientes que han perdido dientes son candidatos a colocación de implantes. Va a depender del hueso residual. Y la pérdida mejor manejable es la Siebert 1, como él decía, por medio de injertos que permitan engrosar el reborde, o hay técnicas de expansión ósea que permiten expandir un poquito este hueso para poder colocar implantes. Entonces, la Siebert 1 es la que vamos a manejar con mayor facilidad de pérdida ósea. Pero además de la pérdida o del reborde marginal, es decir, de la cantidad de hueso que me quedó, también tengo que ver la calidad del hueso que me quedó, no simplemente ver qué tanto tengo. Para eso utilizamos la clasificación densidad ósea de Misch, que prácticamente son 4 clasificaciones. Y para lograr entenderla, porque más que memorizarla, me interesa que la entendamos. El hueso, a grosso modo, tiene 2 grandes partes. Obviamente son más, pero para fines de entender esto, digamos que hay 2 partes. Un hueso cortical y un hueso medular. ¿Ya? El hueso cortical es un hueso duro, denso, con muy poca o ninguna trabécula. Pero el hecho de no tener mucha trabécula, a su vez, le permite no tener mucha irrigación sanguínea. ¿Okay? Mientras más hueso medular yo tenga, voy a tener menor resistencia que un hueso cortical, pero voy a tener mayor irrigación sanguínea. En ese sentido, Misch clasifica 4 tipos de densidades óseas. La densidad 1 es un hueso compacto, como ven en la imagen. La mayoría es hueso cortical, ¿verdad? Y hay una pequeña parte de hueso esponjoso o hueso medular. ¿Ya? Ese tipo de hueso lo vamos a encontrar en la sínfisis mentoniana en la mandíbula. ¿Ya? Trabajar con implantes a nivel mandibular, si bien es cierto que es un hueso bastante duro, pero es un hueso que tiene muy poca irrigación sanguínea. Entonces los procedimientos de, por ejemplo, de injertos óseos en la parte anteroinferior son bastante complejos y requieren de una
especificidad en su colocación. Entonces, no cualquier persona trabaja ese tipo de procedimientos. El siguiente tipo de densidad ósea de Misch es la tipo 2, es la D1, en la cual yo ya tengo una cantidad mayor de hueso esponjoso o hueso medular, ¿verdad? Y una cantidad buena también de hueso cortical, lo que lo convierte en el hueso ideal para poder colocar implantes. ¿Dónde voy a tener esa clasificación? La voy a tener la densidad 2 en la parte posterior de la mandíbula. Entonces, trabajar implantes en la parte posterior de la mandíbula en un paciente sano es como el medio o el ambiente ideal para poder trabajar implantes. La siguiente clasificación de Misch es la D3, en la cual hay un incremento en el hueso trabecular o hueso medular, ¿verdad? Hay más irrigación sanguínea y hay una delgada capa cortical, pero mantenemos un hueso cortical bueno, llamémosle así. Esa densidad la vamos a encontrar en el de premolares superiores hacia adelante en los maxilares, ¿verdad? Ahí vamos a tener densidad 3 de Misch. Y finalmente la densidad 4, en la cual prácticamente la mayoría del hueso es un hueso trabecular con mucha irrigación sanguínea, muy poca cortical y por ende una densidad menor. Eso lo vamos a tener prácticamente en el sector posterior del maxilar. Entonces, esto también es importante tenerlo en cuenta al momento de planear mi implante. Porque, por ejemplo, si yo voy a trabajar en un maxilar superior, en el sector posterior, a lo mejor voy a necesitar un tiempo mayor para que mi implante pueda osteointegrarse, por el hecho de que tiene el hueso que está ahí, es un hueso menos denso, ¿ya? Y puede tardar un tantito más de lo que sería, por ejemplo, el sector posterior posterior inferior en la mandíbula, ¿ya? Sí tengo más flujo sanguíneo, pero tengo menos densidad en el maxilar. Abajo tengo poco menos de flujo sanguíneo, pero tengo muy buena densidad ósea. Entonces va a trabajar como que es un equilibrio en ambas características. Ahora, esto no significa que no se puedan trabajar implantes en las demás áreas. Como lo dije, las demás zonas. Como lo dije, estos son elementos que yo tengo que considerar al momento de planear mi implante. Y me pueden dictaminar, por ejemplo, la elección del tipo de implante, del diseño de la superficie del implante, de la forma del implante que puedo utilizar. Es decir, estos elementos yo los voy a utilizar para planear el tipo de implante que voy a colocar. Ahora, imagenología para colocar implantes. Y ojo que no hablo de radiografía, hablo de imagenología. Hoy en día no trabajamos implantes dentales, sino es con la combinación de elementos de imagenología. ¿A qué me refiero? Las radiografías. En efecto que ocupamos radiografías. Vamos a ver la ubicación de estructuras anatómicas específicas, como son el canal del nervio alveolar inferior. Necesitamos conocer la distancia que tiene este nervio alveolar con el reborde alveolar donde yo quiero colocar implantes. El borde del piso más bien del seno maxilar, cuando yo voy a trabajar implantes en el sector posterior, es importantísimo porque yo no quiero meterme con mi implante en el seno maxilar. Si yo rompo la delgada membrana que está en el seno maxilar, estoy exponiéndome seriamente a graves infecciones y estoy sometiendo a un riesgo importantísimo a mi paciente. En la radiografía igualmente voy a ver elementos en los dientes contiguos que puedan comprometer el pronóstico de mi implante, como por ejemplo endodoncias que tengan algún tipo de compromiso. Por ejemplo, una endodoncia que tenga una periodontitis apical crónica que pueda comprometer o que pueda implicar que este proceso infeccioso llegue
a mi implante, eso yo lo tengo que considerar antes. Y si está presente, tengo que tratar eso antes de colocar implantes. Lesiones cariosas en los dientes vecinos que puedan implicar tratamientos endodónticos, altura de los rebordes de las crestas alveolares, de las crestas óseas, es decir, todos los elementos para los que ya sabemos que nos sirven las radiografías. Las radiografías son elementos auxiliares de diagnóstico para implantología, pero no son la única forma de diagnóstico. Yo me he enterado de gente que está poniendo implantes basándose solamente en radiografías. Hoy no trabajamos implantes solo con radiografías. A menos yo no toco a un paciente para poner implantes si no tengo la CONBIM o CBCT. CBCT significa Con-Beam Computed Tomography. Es una tomografía computarizada específica para odontología. No es como la tomografía axial que se ocupa en todo el cuerpo. La Con-Beam o la CBCT es específica para el área de odontología. Y lo que me permite prácticamente es hacer láminas, como si yo pudiera agarrar el hueso de mi paciente y cortar de esta manera y poder ver a nivel, en este caso, de las raíces, ¿verdad? Me sirve muchísimo para poder, me da una vista tridimensional del lugar donde voy a trabajar, cosa que no puedo lograr con la radiografía. La radiografía solo me da una vista de 2 dimensiones. Y si yo tengo una estructura acá y hay otra que está detrás, la estructura que está al frente no me deja ver a la estructura que está atrás por una sobreposición. Con una tomografía yo puedo agarrar esta misma imagen y simplemente rotarla de esta manera. Y así ya puedo ver desde otro ángulo el que está adelante y el que está atrás. Ya puedo ver lo que hay entre ellos, ya puedo ver el tejido que está alrededor. Entonces es una herramienta realmente valiosa para para trabajar implantes. Fotografía clínica también es valiosísima porque aquí yo puedo tener información y puedo ver en detalle información sobre los dientes remanentes, los rebordes remanentes, el grosor de los rebordes, es decir, eso es sumamente vital. Estas fotografías son de un caso que que resolvimos y que les voy a mostrar al final de cómo se trabajó este caso. Los modelos de estudio definitivamente son elementos importantes no solo para diagnosticar, sino para planear mis procedimientos de implantes, donde yo puedo hacer mediciones, puedo ver qué medida tengo en este reborde, qué altura tengo interoclusalmente, es decir, son herramientas que definitivamente me facilitan el planeamiento del implante. Ahora, digamos que ya obtuve todas las fotografías, la tomografía, las radiografías, la anamnesis, mi examen clínico y ya estoy listo para empezar a trabajar implantes. ¿Qué es lo que yo tengo que considerar para poder trabajar estos implantes? Bueno, primero, ¿cuántos voy a poner? ¿Ya? Segundo, el tamaño de sus implantes. Y al decir tamaño me refiero al largo que van a tener y al ancho que van a tener. Y eso lo voy a determinar en base a todos los exámenes que yo ya realicé previamente. Llámese con BIM, llámese radiografía, impresiones, etcétera, etcétera. ¿Qué posición van a tener esos implantes? La posición del implante no me la va a dar el hueso que queda, curiosamente. Me la va a dar la prótesis fija que yo voy a colocar en ese espacio. Y si a raíz de la prótesis yo determino que no tengo suficiente hueso para colocar implantes, dependiendo del defecto de Sievert que yo tenga, voy a necesitar o ensanchar ese hueso o voy a necesitar aumentar la altura de ese hueso. Pero eso lo voy a determinar desde el principio del procedimiento, cuando yo estoy haciendo el planeamiento. ¿Dónde van a ir esos implantes? La distancia que van a tener, como les decía, es importante. Hay un parámetro biológico que se considera entre una superficie radicular de un diente vecino y la superficie de un implante. Tiene que haber una distancia mínima de 3 milímetros. Si yo no tengo esa distancia, ya me estoy metiendo en líos fisiológicos en los cuales se compromete tanto la osteointegración del implante como la funcionabilidad del diente. Zona a implantar, ya vimos que no es lo mismo, las densidades en un MISH no son las mismas de acuerdo al, por ejemplo, la parte anterior inferior a la parte postero
superior. Antagonistas y oclusión, creo que lo hablamos bastante. La higiene del paciente es sumamente importante porque a pesar que sea un material inerte, pero igual puede tener alteraciones como la periimplantitis si no hay una adecuada higiene oral. Entonces es fundamental considerarla antes de planear implantes, antes de colocar implantes. Limitaciones estéticas, más que todo en el sector anterior. No se trata simplemente de poner una corona, sino que los tejidos blandos que acompañan a esa corona son importantes. Entonces, si yo, como les explicaba hace un momento, no tengo una adecuada banda de encía queratinizada o no tengo una adecuada proporción de tejidos blandos, es un problema que tengo que considerar desde el principio. Y ya sea que tenga que, por medio de cirugías, modificar esos tejidos o en el elemento protésico considerar sustitutos de la encía. Pero son cosas que, insisto, yo empleo desde el principio, ¿ya? La salud sistémica del paciente, ya lo hablamos cómo influye, y un implante individual se va a comportar de forma diferente que un implante pilar, entiéndase, en el que se va a colocar una prótesis. Son dos condiciones bien diferentes que se tienen que considerar. Ahora, hablemos del planeamiento de implantes. Actualmente trabajamos implantes con algo que se llama planeamiento reverso. Anteriormente, o cuando se comenzó a trabajar con implantes, se veía al paciente, se veía el hueso que tenía y el implante se colocaba de acuerdo al hueso que hay. Entonces, al momento de rehabilitar, nos dábamos cuenta que yo tenía los dientes bien colocados, los dientes contiguos, pero mi implante estaba inclinado de esta manera, porque el hueso permitía colocarlo solo de esa forma. Eso complica la colocación de una prótesis y a su vez el comportamiento biomecánico que va a tener esa prótesis. A raíz de eso se empezó a trabajar lo que ahora llamamos el planeamiento reverso, es decir, que para planear un implante yo comienzo por el final. ¿Y cuál es el final? Es la rehabilitación, la corona que va a ir en ese implante. Entonces yo primero coloco mi corona de acuerdo a la oclusión del paciente, y cuando ya haya puesto mi corona, entonces voy a decidir dónde va mi implante, de acuerdo al hueso que existe. Y si yo no tengo hueso remanente, entonces tengo que crear ese hueso. De lo contrario, el paciente no es candidato para recibir implante. Veamos lo que dice aquí la referencia. Para conseguir equilibrio cruzado de las prótesis implantoasistidas es esencial definir la posición del implante dentro del hueso, y aquí viene lo importante, y su relación con la prótesis, como si esta fuese una extensión axial del propio implante. No vemos los implantes como un tornillo. El implante no es un tornillo en el hueso. El implante es una unidad funcional que implica la rehabilitación y el tornillo que va dentro del hueso. No puedo verlos por separado. Y es ahí la importancia de planear adecuadamente un tratamiento con implantes. Dice acá que el éxito del implante es influenciado por la selección del caso, viendo el resultado final antes de iniciar el procedimiento, ¿ya? Así vamos a reducir una serie de complicaciones tremendas. ¿Y cómo vamos a ver o cómo vamos a planear el caso desde el final? Pues en nuestros modelos de estudio que hemos tomado desde el principio, hacemos lo que se llama un encerado funcional. Aquí vamos a colocar los dientes en la posición como deberían de quedar finalmente. Entonces yo hago mi encerado, pongo las restauraciones como yo quiero que deberían ir, o como la oclusión del paciente me permite que deberían ir, y tengo mi modelo montado en el cual yo ya proveo o preveo cómo van a ir mis prótesis. En base a la colocación de estas prótesis, yo decido dónde, cómo y cómo van a ir mis implantes, ¿ya? Y eso es parte de mi planeamiento con implantes. Entonces, ¿cómo hago para trasladar ese encerado a la boca del paciente? Porque aquí yo ya he ubicado unas coronas cómo van a ir, pero ¿cómo voy a determinar entonces cómo va a ir esos implantes dentro de la boca? Por medio de unas estructuras que se llaman guías quirúrgicas. Las guías quirúrgicas son precisamente eso, son guías que me dictaminan
a dónde voy a poner el implante, con qué inclinación lo voy a poner y a qué profundidad lo voy a poner. ¿Ya? La definición es una estructura confeccionada para permitir la correcta colocación de implantes como resultado, vea lo interesante, de la planificación previa. O sea, esta guía quirúrgica no es antojadiza y algo bien importante, no la dictamina ni el técnico dental, y si usted no pone implante, digamos, usted solo lo rehabilita, no la dictamina el implantólogo, es decir, la persona que pone el implante, sino que la posición del implante la determina el rehabilitador, porque estamos hablando de un planeamiento reverso. El rehabilitador, si trabaja en equipo, cuando no es él quien pone el implante, trabaja en equipo con un implantólogo y le dice, mira, según la oclusión, mi paciente necesita el implante aquí. Ya el cirujano ve y dice, no, aquí no tenemos hueso, vamos a necesitar hacer un engrosamiento, un injerto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya es un trabajo en equipo. Lo ideal es que la persona que coloque el implante tenga conocimientos de rehabilitación. Entonces, si en el caso que nosotros vamos a rehabilitar, somos los mismos que hemos planeado el procedimiento y somos los mismos que vamos a poner el implante, definitivamente que ese está mejor orientado en cuanto al pronóstico. Los objetivos de la guía quirúrgica son guiar al cirujano para ubicar el implante en el lugar indicado, que tengan paralelismo cuando son implantes múltiples, que facilitar que ese mismo paralelismo facilite que la prótesis adapte sin ningún tipo de traba y con un eje de inserción simple, hablando de prótesis fija, y que esos implantes queden dentro del arco y dentro del hueso necesario para poder funcionar adecuadamente. Esa es la función de la guía quirúrgica. Insisto, la guía quirúrgica la determina el rehabilitador, o más bien parte o sale del planeamiento que realizó el rehabilitador. Y prácticamente tenemos dos tipos de guía, una estricta y una que se llama irrestricta. La estricta es como la que están viendo en la imagen. La estricta tiene un cilindro que también es de titanio, un cilindro en el cual aquí va a entrar la fresa de implantes, y este cilindro no va a permitir que la fresa entre de otra manera que sea como está aquí inclinada, ni que la pueda mover más para mesial, ni más para vestibular, ni más para lingual. Tiene que entrar exactamente de la forma en la que está el cilindro, porque si no, simplemente no entra. Por eso se llama guía estricta. Y cabe recalcar que es la más segura para trabajar implantes. La guía irrestricta, como ya les voy a mostrar, creo que sí. Aquí les tengo, este es parte del mismo caso que vamos a ir desarrollando. Aquí trabajé con una guía irrestricta. El puntito que están viendo marcado ahí en el reborde es donde mi implante va a ser colocado. Entonces yo parto del planeamiento de un encerado de cómo va a ser mi rehabilitación en base a la oclusión del paciente. Hago una réplica de este modelo, de este encerado, y en esa réplica yo hago un acetato. A ese acetato le hago el agujerito justo que coincida con la marca. Ustedes ven, aquí está la marca que se hizo, aquí está la marca y aquí está el agujero de la guía. Luego eso se rellena con acrílico transparente y yo obtengo mi guía irrestricta. ¿Por qué irrestricta? Porque aquí si mi fresa de implantes toca el acrílico, obviamente la fresa va a cortar el acrílico. Entonces el acrílico no tiene cómo dirigirme la inclinación. Esta simplemente me sirve para marcar dónde voy a entrar con mi implante. Y ya el tema de inclinación ya es por pura pericia del operador. No es tan segura como una guía estricta, pero sí da bastante lineamientos de cómo poder trabajar al momento de colocar implantes. Esta guía irrestricta
también me sirve como planeamiento quirúrgico. Lo que yo hice aquí, si ustedes están viendo, ahí se ve todo esto, está relleno de gutapercha, la misma gutapercha que usamos en endodoncia. Y lo que hice con esta gutapercha es que mandé a mi paciente a tomar una nueva tomografía. ¿Para qué? Aquí en la tomografía, vean, aparece el tapón de gutapercha. Entonces, con este tapón de gutapercha, yo estoy confirmando que mi implante está colocado en el lugar donde yo necesito trabajar. ¿Ya? Entonces, ahora mi guía se convierte también como un elemento de planeación del procedimiento. Entonces, si yo necesito hacer una modificación en inclinación, puedo hacerlo en esta guía. Cuando hablo de una irrestricta, la estricta ya viene porque viene cotejada junto con la tomografía. Entonces, por eso digo que es ir más a lo seguro. Pero si yo no tengo la posibilidad de trabajar con una guía estricta, trabajo con una irrestricta, que vean que igual puede tener elementos. Hay formas de cómo hacerla más segura para poder trabajar. ¿Cuáles son los componentes o qué elementos conforman a un implante? Vean, lo que está acá prácticamente es el componente completo, tanto el implante como su elemento rehabilitador. Y los vamos a ver individualmente. Primero el implante, el tornillo como tal. Las cosas que yo tengo que conocer, la longitud del implante. Tengo diferentes longitudes y a veces esas longitudes varían de acuerdo a la marca. Por eso es importante conocer el sistema de implante que voy a utilizar. Entonces la longitud, el diámetro, que es el ancho que va a tener el implante, pero no medido en la parte superior, porque la parte superior se llama plataforma, que es lo que está aquí donde estoy señalando. La plataforma se comparte varias veces con implantes de diámetros diferentes. Es decir, en este caso la plataforma es de 4.20, aquí dice 4.20, y esta es en este sistema de implante es la plataforma que se denomina estándar. Y la estándar sirve para 4.20 y para 3.5 de diámetro, o 3.8, perdón, de diámetro. Luego está la plataforma ancha y antes está la plataforma delgada. Delgada, media y ancha. Entonces yo tengo que tener presente longitud del implante, diámetro del implante y tamaño de la plataforma o diámetro de la plataforma. La aleación con la que están hechos estos implantes generalmente está hecha de titanio, aluminio y bario, si no me equivoco, que es la B. Ya vamos a cerciorarnos. Pero prácticamente esa es la aleación que tienen los implantes. Aquí vemos a mayor aumento los componentes de un implante y lo vamos a ver. El abutment o muñón protésico o pilar protésico, el tornillo. Este tornillo tiene la función de fijar este abutment o este pilar a el tercer componente, que es el implante. Entonces yo aquí tengo como un corte longitudinal de un implante en el cual veo el implante como tal, y lo tenemos aquí. Vean que el implante es hueco, porque en la parte interna va a ir este pilar protésico que se fija al implante por medio de un tornillo de fijación. Entonces, este pilar protésico se une por medio de un tornillo. Los tipos de conexiones son la forma en la que este pilar protésico va a encajar, llamémosle así, con el implante. Y tenemos prácticamente 5, aunque de estos 5 hay unos que ya incluso no se están usando. El primero, escuché un clip. Vamos a ver si es pregunta. Disculpe, doctor, yo lo interrumpí. ¿Por medio de qué dijo que se unía el implante? Por medio, y señaló, pero no se entendí muy bien la palabra. Aquí, en esta. Sí, esa. Aquí estás viendo la imagen y ves la flecha. La flecha mía. Ok, yo te estoy señalando el implante, que es esto mismo.
y ves que el implante es hueco en la parte interna. En ese hueco va a entrar el pilar protésico. Eso simplemente entra como juegos de Lego, ¿sí? Pero para que este pilar no se desprenda del implante, se fija con un tornillo. Entonces, este tornillo entra en el pilar y se viene a atornillar al implante, manteniendo unidos el pilar protésico con el implante. Esa era la pregunta. Creo que se estaba refiriendo a algo que hacía entrar el implante, a lo que lo unía. Eso fue lo que dijo. Y dijo como plim o pim, no entendí muy bien la palabra. No. Es lo que te estoy explicando. El pilar entra en el implante y para que no se vuelvan a despegar, se tienen que unir con este tornillo. El tornillo entra, sale por este lado y se viene a atornillar en la parte interna del implante que ya está en la boca. ¿Me explico? Así como se ve en la imagen. Sí, ahora sí entendí. Gracias, doctor. Perfecto. Ahora, este pilar en la parte que se conecta con el implante, aquí abajo, esto entra en el implante, esto no queda expuesto, se llama tipo de conexión. En lo que están viendo bueno, comenzamos con lo que se llamaba hexágono externo. Vean que es un hexágono, 6 lados, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es un hexágono que sobresalía del implante y el pilar protésico tenía el hueco donde ese hexágono entraba. Y luego a través del pilar se ponía el tornillo que fijaba el implante. El problema de esos elementos de fijación es que rotaban demasiado. Entonces se empezó a utilizar lo que se llama hexágono interno. Ahora, la rosca hexagonal se encuentra en el pilar y el implante tiene el hueco. Entonces, esto entra en el implante y se fija con un tornillo. También tenemos lo que es la conexión cono-morse. Cono-morse es un cono, es mucho más largo, como ven, y tiene la parte de rosca que está en la parte interna del implante. Y la parte superior, que es esto donde estoy señalando acá, entra de forma friccional en el implante. Tenemos otro tipo de conexión que se llama trilóbulo interno, en el cual se forma como un triángulo. Y tenemos la otro tipo de conexión que es de las más utilizadas actualmente, que es la cónica, en la cual el hueco está acá y aquí está el pilar. Yo les voy a mostrar casos que he resuelto tanto con hexágono interno como con conexión cónica, que son los que más se utilizan actualmente. Hexágono interno y conexión cónica. Hablemos del kit quirúrgico. El kit quirúrgico no es nada más que las fresas necesarias para poder colocar implantes. Es importante hacer la observación que yo no puedo combinar kits quirúrgicos. Por ejemplo, yo ahora sí puedo ir al depósito dental, comprar, por ejemplo, una fresa 330 y una 245 para trabajar sitios 2. Y puedo trabajar una marca SS White, puedo trabajar una marca J o puedo trabajar una marca, qué sé yo, Pajarito, ¿ya? Igual voy a tener una preparación cavitaria que puedo llenar con resina. Para implantes, no. Si yo voy a utilizar una marca específica y un modelo específico de implantes, el kit quirúrgico o las fresas que voy a utilizar tienen que ser específicas de ese kit quirúrgico. Yo no puedo combinar kit quirúrgico de una marca con otra marca de implantes. Les pongo aquí algunas de los sistemas quizás más conocidos en el país y quizás lo más importante, porque yo estoy hablando de ellos, es que yo he utilizado, por lo cual les puedo dar referencia de cómo son esos sistemas. Este es de la casa Implant Direct, específicamente del modelo Legacy 3.
Este es el kit quirúrgico para ese tipo de implantes. Este otro es el de la casa MIS, específicamente para el modelo de implante 7. Este otro siempre es de la casa MIS, que es para el sistema de implantes C1, que estos implantes son de conexión cónica. Los anteriores que les mostré son de hexágono externo. El otro sistema que conozco bastante es el de la casa Zimmer, específicamente el modelo de implante Screw Vent. Si ustedes se dan cuenta, aparentemente hay más materiales. De hecho, el sistema Screw Vent de Zimmer personalmente es el que me parece de los más complejos, porque vean la cantidad de instrumental que tiene el kit y necesita, la verdad, de una buena formación para poder manejar este tipo de sistemas. Es un poquito más complicado. El sistema C1 me parece muy amigable. De hecho, tiene, aquí esto me va explicando la forma de utilizar y esto me representa el color de la plataforma del implante. Ya vamos a ver de eso. Entonces es un sistema muy amigable. 7 también es bastante amigable. Vean que solo tiene estas fresitas. Implant Direct también es amigable, son menos elementos, ¿verdad? Entonces es importante que si usted va a trabajar o con un tipo de implante, tenga el kit quirúrgico correspondiente a ese implante. Yo no puedo trabajar implante C1 con un kit quirúrgico de Siemens, porque son marcas diferentes, ¿ok? Y en eso quiero ser bien enfático. Sin embargo, lo que sí comparten son ciertos rasgos anatómicos. A su izquierda están viendo una fresa del sistema C1 de MIS, que es para implantes cónicos, de conexión cónica, y a su derecha están viendo la fresa del sistema Legacy 3 de Implant Direct. Prácticamente cada una de esas muescas representa una medida. Entonces yo voy a poder trabajar implantes de 6 milímetros de longitud, de 8, 10, 11.5, 13 y hasta 16, que dicho sea de paso son bien raros de trabajar. La mayoría los manejamos de 11.5 para abajo. Pero vean que también Legacy tiene la misma codificación de medidas. 6 milímetros, 8 milímetros, 10, 11.5, 13 y 16. Entonces lo importante es conocer el sistema de implantes que estoy utilizando y a la vez determinar para poder manejarlo adecuadamente. Cada una de estas líneas representa la profundidad a la que estoy fresando. Las fresas piloto son otros elementos que vienen en el kit y son como los primeros fresas que entran, ¿ya? Y con esta fresa yo voy a encargarme, creo que esto es lo que sigue. No. Con esta fresa yo voy a encargarme de facilitar que la fresa de implante entre, porque como ustedes ven, y voy a pasar al siguiente, las fresas de implante son gruesas. Entonces, intentar entrar de una vez con esta fresa en un hueso virgen, llamémosle así, o en un hueso intacto, es demasiado difícil. O sea, tendría que ser demasiada fuerza y eso va a generar daños en el hueso. Entonces, llevo un proceso secuencial de implante. Este se llama guía o lanza y sirve simplemente para hacer un huequito como para marcar aquí debe entrar mi implante. Y de ahí sigo la secuencia desde la menos gruesa hasta la más gruesa dependiendo del implante que voy a colocar. Si voy a colocar un implante de 4.2 milímetros de diámetro, tengo que trabajar con la de 3 milímetros, 3.5 y terminar con 4.2. Después de esta va mi implante. Si voy a trabajar un implante de 3.75, solamente trabajo con 2 fresas, la primera y la segunda. Como les decía, los implantes tienen plataformas. Esas plataformas se comparten a veces con diferentes diámetros del implante. Por ejemplo, la plataforma estándar, que dijimos que tenía 4.2, si no me equivoco, milímetros, se comparte para implantes de 3 milímetros de diámetro y de 3.75 de diámetro.
La plataforma ancha se comparte para implantes de 4.2 y de 5. Generalmente me sirven para molares, ¿ya? Y la narrow, que es la delgada, pues generalmente son para implantes de 3.3 o menores, depende de la marca de implante que se esté trabajando, ¿ya? Entonces muchas veces yo voy a tener, a pesar de que sean medidas diferentes, son de la plataforma, a pesar que sean diámetros diferentes, algunos comparten el mismo tipo de plataforma. Y esto facilita el proceso de rehabilitación, porque ya los pilares protésicos se trabajan en base a una plataforma estándar, a una plataforma amplia o ancha o a una plataforma delgada. Estos medidores de profundidad son simplemente para ver qué tan adentro voy, qué tanto he profundizado con mis fresas de implante, pero también me sirven para ver, la inclinación que lleva el implante. A lo mejor esto lo vamos a lograr entender cuando les muestre la siguiente imagen donde voy haciendo el desarrollo del caso clínico. Ahí tal vez vamos a entender cómo funcionan estos medidores. Estos son todos los componentes que necesito para rehabilitar. Este se llama tornillo de cicatrización. Ya les voy a explicar cómo funciona. Este es el pilar protésico que ya vimos. Como ven, el pilar protésico tiene un hueco en el cual entra el tornillo y ese tornillo va a, ir dentro del implante. Esto se llama análogo y esto representa un implante, pero esto se coloca dentro del yeso en el laboratorio. Esto es el coping de impresión. Esto se coloca en el implante y así se puede tomar impresión y registrar la posición del implante en el diente. Y esta es la llave con la cual se fijan todos los elementos. Ahorita les va a parecer rarísimo. Insisto, cuando vean el desarrollo, ahorita que hagamos el desarrollo de un caso clínico, como que vamos a lograr entender dónde va cada uno de estos o de esos procesos. Okay. Comenzamos con una radiografía panorámica. En esta radiografía panorámica vamos a ver la altura del reborde, vamos a ver la calidad del hueso remanente, ¿verdad? Vamos a ver las estructuras adyacentes, esta endodoncia, vamos a ver, si fuéramos a trabajar en superior, veríamos el piso del seno maxilar, pero en este caso solo vamos a trabajar en inferiores. Vemos que este diente, este espacio, esta brecha ha pasado por mucho tiempo, edéntula, al punto que este molar ya se mesializó, se inclinó y ha disminuido el espacio para mi rehabilitación. Estas son cosas que yo voy considerando desde el principio. Aquí tengo una brecha más amplia y aquí una menos amplia y eso va a influir en mi proceso de rehabilitación. Aquí vemos en la fotografía, ahí ya se ve nuevamente, se ve con más detalle, vean la brecha más reducida y la más amplia. Esto está al revés porque es tomado con un espejo. Por eso se ve que este cuadrante es aparentemente es el 3, pero en realidad es el cuadrante 4. Porque esta, insisto, ha sido tomada con espejo. Vean el diente con que tiene la endodoncia, cómo se ve grisáceo. A este paciente le hice ver esta rehabilitación, que este tiene endodoncia, ven la restauración ya está defectuosa. Le hice ver la necesidad de cambiarla y de incluso poner una corona por el color, pero pues no quiso. Vean hasta aquí cómo se ve el cambio de color de esa pieza. Pero bueno, fotografía clínica. Vemos cómo hay un defecto aquí. Aquí es menos, si se dan cuenta. Aquí es mayor el defecto. Vean el espacio. Aquí hay más grosor de hueso. Aquí no. En mis modelos de estudio yo comienzo a hacer mediciones. Empezamos a medir la brecha edéntula. Nos dimos cuenta que en la brecha que es más cortita apenas tenemos 8 milímetros. Aquí tenemos 11 milímetros en el cuadrante 3, donde es mayor. Aquí está bien más reducida. Empezamos a hacer mediciones. Hago mi encerado, llamémosle así, funcional.
Aquí se dieron cuenta que incluso que la modificación de este diente tuvo que hacerse con mayor detalle porque es más delgado. Colocamos cómo planteamos o cómo esperamos que quede mi rehabilitación, y en base a esa rehabilitación yo voy a sacar mi guía quirúrgica. Algunos sistemas de implantes proveen estas plantillas. Estas plantillas me permiten como tener una idea del tipo de implante que voy a utilizar en cuanto a la longitud y en cuanto al grosor de implante a usar. Para eso necesitamos que la radiografía panorámica tenga una proporción del 100%. Por eso cuando yo mando una radiografía panorámica diagnóstica, en general, tiene un seteo específico, llamémosle así. Pero cuando yo necesito una radiografía para implantología, yo tengo en la referencia que hacerle ver al laboratorio, al centro radiológico, que esa panorámica va para implantes. Y el centro radiológico tiene que ser proporcional al 100% de la imagen. Es decir, que las mismas medidas que están en boca sean lo más parecido posible a lo que estén en la radiografía. ¿Ya? Pero eso se le especifica al centro radiológico. Entonces, en base a estas plantillas, yo vi que aquí voy a utilizar 2 implantes de 11.5 por 5 milímetros de diámetro. Ahí vean que está el planeamiento de mi guía quirúrgica irrestricta. En el reborde, yo, en base a la colocación de la corona de mi encerado, yo coloqué los puntos y a esos puntos les he hecho en la guía el huequito. Luego ese huequito lo voy a rellenar con gutapercha, lo mando a panorámica y en la a tomografía. Obviamente este es de un caso superior, porque les soy sincero, en este caso, ya con la tomografía previa y la radiografía y la colocación de la guía quirúrgica, determinamos que estábamos en la posición adecuada. Y además, y aquí es donde entra parte importante de la planeación, estamos trabajando en un hueso maxilar póstero inferior, una clasificación D2 de Misch. Me permite cierta libertad para trabajar de esta manera. Es por eso que aquí, en este otro implante que coloqué en otro paciente, aquí se dan cuenta que aquí sí estoy corroborando mi guía quirúrgica irrestricta con una tomografía, porque estoy trabajando en un hueso maxilar, en una D3, D4 de Misch. Entonces me da menos libertad. Prefiero tener más certeza y y tocar menos el hueso de este maxilar superior que en un maxilar inferior donde puedo tener cierta libertad para poder trabajar. Pero insisto, y aquí es donde viene lo importante y lo que dicen, el que sabe se divierte. Y yo todos estos elementos los voy a tener en cuenta solamente bajo el conocimiento de lo que estoy hablando. O sea, de un buen planeamiento de mi cirugía de implantes. ¿Okay? Ya que planeamos, ya tenemos tomografías, radiografías, modelos, encerados, guías quirúrgicas, vamos al proceso en sí de colocación. Comenzamos haciendo un corte. En implantología hacemos el corte lo más inclinado hacia lingual posible, o palatino en el caso del superior. ¿Por qué? Porque al yo tener una cantidad más larga de tejido hacia vestibular, me permite tener un mejor manejo de los tejidos por el tema estético. Si yo hago mi corte muy en el centro del reborde, me puedo quedar con poco tejido para maniobrar alrededor de un implante o para cerrar la herida. Entonces el corte lo tratamos de hacer lo más internamente posible, ya sea hacia lingual o hacia palatino en el caso de dientes superiores. Hacemos una cirugía de grosor completo, levantamos tanto el tejido gingival como el periósteo para exponer el reborde alveolar. Y esto es bien importante en un proceso quirúrgico. Yo tengo que tener una buena visibilidad de mi reborde.
¿Ok? Colocamos la guía quirúrgica. Si se dan cuenta, aquí está separado. Aquí está un labio de la herida. Está puesto encima de la guía, si se dan cuenta. Y del lado lingual, obviamente, el otro labio de la herida está puesto encima, de manera que se tenga acceso directo al hueso. Vengo con mi fresa guía o fresa lanza y hago una marca en este punto. ¿Ya? Esto solamente me representa una marca, creo. No tengo. Es bien difícil trabajar y tomar la fotografía a la vez. Entonces aquí me estaban ayudando a tener los instrumentos para poder tomar la fotografía. Entonces no pude tomar foto del agujerito guía. Pero en ese agujerito guía yo comienzo a trabajar con todos mi serie de fresas de implantes. Este, como les decía, es el medidor de paralelismo que vieron en la imagen. Entonces yo simplemente lo meto en la preparación de implantes que he trabajado y ya sea que vea clínicamente comparado con los dientes contiguos o por medio de una radiografía. En este caso, como ven, se corrigió la inclinación porque estaba un poco inclinado hacia distal. Acá ya está corregido y ven que la inclinación se logró hacer un poquito más hacia adelante. Y estas son cosas que para eso precisamente sirve estos elementos, para ir corrigiendo inclinación y profundidad del implante. Entonces, dependiendo, como les mostré anteriormente, del grosor de implante que voy a colocar, así va a ser la cantidad de fresas que voy a utilizar. Esto lo establece el sistema de implantes que yo estoy utilizando. Vean que ahí está el nicho o la preparación para mi implante. Vamos con el implante. Esta foto se las puse anteriormente. Esta parte es bien importante. Este implante lo puse aquí para fines de fotografía, pero se debe tener muchísimo cuidado que esta superficie del implante no toque por ningún motivo nada. No tiene que tocar saliva, no tiene que tocar instrumentos, no tiene que tocar absolutamente nada. Porque si este implante toca saliva, se contamina. Y si se contamina, ya se arruinó. No se puede desinfectar, no se puede reutilizar. Si a este implante le cae saliva o se me cae en el babero del paciente o se me cae en el campo del paciente, es decir, toca cualquier superficie, usted pierde ese implante. Entonces hay que tener muchísimo cuidado que lo único que toque el implante sea la sangre del lugar donde se va a colocar. Aquí, este implante utilizamos el sistema C1 de MIS, que es conexión cónica. Lo llevamos al rebord, a la preparación que habíamos hecho y lo hacemos llegar lo más al ras posible. Y terminamos poniéndole el tapón que trae, el mismo implante trae un taponcito. Y culminamos haciendo la sutura. Que de esta sutura tengo que decir que debe de usarse preferiblemente un monofilamento, significa que este es un solo hilo. Ya no utilizamos en implantología seda, por ejemplo, porque la seda está hecha de varios filamentos, es orgánica y absorbe humedad, absorbe alimentos, etcétera, y se corre riesgo de infección. Hoy utilizamos monofilamentos sintéticos que permiten que no absorben nada, no absorben fluidos y se mantienen un poco más estables que la cera. Por eso ven esta coloración. Es un monofilamento. La sutura tiene que ser pasiva, que significa que no tienen que quedar apretados los labios de la herida, porque si quedan apretados estamos disminuyendo la irrigación sanguínea y si disminuimos irrigación sanguínea estamos afectando la cicatrización de ese tejido blando. Entonces la forma de la sutura debe de ser pasiva, ¿ya? Y debe de ser hermética. Significa que no tiene que haber de ninguna manera exposición al medio de todo mi campo operatorio. Ahí está la cirugía control. Ven radiografía control. Al final tuvimos que hacer una modificación y trabajamos con un implante aquí de 5 por 11.5, pero aquí trabajamos con uno de 10 milímetros, porque no fue necesario
o colocar uno tan profundo. Y ya. Eso se cierra y se manda al paciente a esperar 4 meses. 4 meses después, el paciente llega y viene con esto. La primera vez que yo vi esto, les soy sincero, me afligí. Y dije, vaya, ya se arruinó toda mi cirugía de implantes. Pero no, en realidad. Si ustedes se dan cuenta, lo que está expuesto aquí, me voy a ir unas imágenes atrás. Lo que está expuesto ahí es el tapón del implante. No es el implante en sí. Aquí está el implante, ¿vean? El tapón. Y lo que me pasó aquí es la exposición del implante, del tapón del implante. ¿Por qué? Por el tipo gingival, que es bastante delgado. Ahora, ¿qué hubiese representado un problema? Que aquí se hubiera expuesto mi implante. Eso sería un problema serio. La exposición de la superficie del implante. Pero como lo que se expuso nada más es el tapón, no hay ningún problema. Lo ideal es que esto no suceda. Pero si sucede y no hay exposición del implante, estamos bien. No hay ningún problema. En el caso del otro cuadrante, vean que ahí sí todavía está sumergido el taponcito del implante. Entonces, ¿qué procedemos a hacer? Procedemos a descubrir este implante. Este que está también aquí sumergido. Y tenemos que darle forma a la encía que está alrededor para poder colocar el elemento protésico. Ahí es donde entra este elemento que se llama tornillo de cicatrización que les mostré anteriormente. La finalidad del tornillo de cicatrización es hacer esto. Ustedes ven el implante al fondo. Esto es un paciente real. Este caso no es mío. La imagen es la que he tomado prestada. Todas las anteriores que he puesto sí son casos míos. Este no. El implante está puesto ahí y vean todo el tejido gingival que está alrededor. Porque esto me va a determinar el perfil de emergencia que va a llevar mi restauración definitiva. Entonces yo necesito conformar esto. Y eso lo voy a conformar con mi tornillo de cicatrización. Volvemos al caso que estamos viendo. Y aquí está puesto el tornillo de cicatrización. Como ustedes ven, el tornillo de cicatrización sobresale a la encía. Y debe de ser así. Porque como dijimos, la función es formar la encía. Adentro de esto yo tengo el cuerpo de mi tornillo de cicatrización y abajo está colocado el implante. Entonces, esta parte de acá es la que el tornillo de cicatrización me está formando. Al final lo que yo pretendo tener es esto, vean. Allá adentro se ve el implante. Este sí es el caso que estamos viendo desde el principio. Y vean el contorno gingival. Vean el contorno gingival. Esto lo conformó mi tornillo de cicatrización. Mayor aumento. Vean la superficie del implante. Esto está puesto en el hueso. Y el contorno, el perfil de emergencia que va a tener mi restauración. Tanto acá como acá. Aquí se ve que es una conexión cónica. Ahora que ya tenemos ese perfil de emergencia formado, vamos a las impresiones, que es 21 días después de haber descubierto el implante. Para las impresiones necesitamos los que se llaman copings de impresión o elementos de copia. Y para eso tenemos lo que se llama cubeta abierta y cubeta cerrada. El de cubeta abierta, esto es al revés. Estos son los de cubeta abierta. Estos son los de cubierta cerrada. El de cubeta cerrada significa que yo pongo el abutment, el pilar protésico, y le pongo esta camisita. Ya van a ver más adelante. Y cuando tomo la impresión, esta camisita es la que se viene en la impresión. Y cubeta abierta son estos. Se los voy a mostrar porque en realidad es mejor verlo de esta manera. Este es el sistema de cubeta cerrada. Ven que tienen, se le llaman camisitas. Esa camisita se coloca, ahí está el pilar protésico, ¿lo ven? O el pilar de impresión. A este pilar de impresión yo le pongo la camisita
entra de esta manera y ahí lo tengo. Y ahí queda conectado. Y ya con esto yo vengo y tomo mi impresión. Estas formas van a permitir que el material de impresión penetre ahí y se retenga. De manera que cuando yo saque mi impresión definitiva, voy a tener, vean cómo el liviano ha reproducido toda la parte interna del perfil de emergencia de mi implante, y vean al fondo, no sé si alcanzan a ver blanco, bueno, se ve gris por la oscuridad, pero esto que se ve al fondo grisáceo, ahí se ve mejor. Allá está la camisita adentro, ¿eh? Cuando yo tomé la impresión, esta camisita se vino atrapada en mi material de impresión. Queda aquí. Ahora, yo tengo que tener esto, tengo que tener este registro. Vean qué bonito se ve todo el perfil de emergencia de ese implante, de la parte interna de la encía. Para mí esa es información importantísima a utilizar. Luego, ese pilar lo pongo en lo que se llama análogo, que es esto que ven acá, y este análogo va a ir en el yeso. ¿Cómo va en el yeso? Se los muestro. Yo meto esto en mi impresión, luego utilizamos un material que es simulador de la encía y luego vaciamos la impresión. Y al final lo que obtenemos es esto, un modelo de yeso, pero vean que en la parte de encía tenemos este material que es blando como la encía. Aquí se ve el de un cuadrante y aquí se ve el del otro cuadrante. Y vean que al quitar el pilar de impresión, tenemos lo mismo. Creo que hay una fotografía montada. No, pero tenemos lo mismo que estábamos viendo en la imagen clínica. El implante al fondo y el perfil de emergencia en un material que simula la encía. Esto es el análogo, no es el implante real, pero tiene las medidas y proporciones del implante real. Y ahora está colocado dentro del yeso en la misma posición que está colocado dentro de la boca. Vean que aquí se ve el perfil de emergencia con el material simulador de encía. Aquí adentro obviamente está el implante. Aquí sí se logra ver el implante, el análogo en este caso, en el yeso. Luego vamos con nuestro pilar protésico. La mayoría de veces hay que modificar este pilar protésico. Se corta como una prótesis, como un pilar normal, y se hacen las terminaciones como en un pilar normal. Ven que aquí está el chamfer. Cada uno lleva su chamfer. La toma del color de mi restauración es bien importante en implantología, a pesar que sea dientes posteriores. Y hay que darle más prioridad al valor. Eso ya lo platicamos cuando hablamos de cuando hablamos de las características del color. El más importante de los parámetros es el valor por sobre el cromatismo y por sobre el hue o matiz. Ahí estamos, en este caso se utilizó una restauración metalocerámica. Ahí estamos haciendo la prueba de bizcocho. Ven que ya vienen las restauraciones en el modelo de trabajo. Vean algo bien importante y en otros casos se los voy a mostrar. Estas coronas se cementaron. A mí personalmente no me gusta mucho cementar coronas sobre implante. Prefiero que vaya atornillada o híbrida. Ya les voy a explicar en qué consiste. En este caso, estas se cementaron. Este elemento se llama torquímetro. El torquímetro sirve para, ¿se acuerdan del tornillito que fija el pilar protésico al implante? Los primeros días yo lo aprieto nada más al cálculo. Pero cuando yo ya voy a hacer mi rehabilitación final, tengo que dar lo que se llama torque. Por medio de este aparato que es el torquímetro, yo le proveo a ese tornillo una fuerza de 35 newtons. Este aparatito mide newtons. Aquí dice NCM, newton por centímetro cuadrado. Entonces, yo tengo que darle como máximo 35 newtons
de torque a mi tornillo para que se logre una unión entre el pilar protésico y el implante. Luego rellenamos la chimenea por donde entra el tornillito con teflón y procedemos a cementar nuestras coronas. Vean, ahí está la corona cementada, este diente horrible que no quiso tocarse el paciente. Ahí tenemos un control, vean cómo ya la encía ha ido llenando poco a poco los espacios. Y aquí tenemos como un resumen de todo el proceso. Antes de poner los implantes, al momento de descubrir los implantes, al momento de rehabilitar los implantes. Ahí está el pilar protésico en su lugar. Al fondo, vean, ahí está el tornillo. El tornillo que fija el pilar al implante que está sumergido en el hueso. Ese tornillito. Ese es el que torqueamos a 35 newtons. Y ahí están las rehabilitaciones terminadas. Al inicio y al final. Al inicio y al final. Lo más importante es sin tocar dientes contiguos. ¿Tengo tiempo? Sí. Les muestro otro caso que representa una complejidad diferente. Esta paciente me llegó por fractura de esta molar. En la radiografía notamos, no sé si ven aquí, hay una fractura vertical del molar. Por ende, este molar desafortunadamente termina siendo indicado para extracción. Se hace la extracción. Aquí vean que ya se sacó una extracción que tiene que ser muy cuidadosa, por cierto. Por eso vean estos instrumentos. Estos son elevadores de cirugía atraumática. Si se dan cuenta, parecen curetas, pero son elevadores específicos para hacer una cirugía o una extracción lo menos traumático posible para no dañar el hueso circundante. Y en este caso hicimos lo que se llama una regeneración ósea guiada. Después de haber hecho la extracción, nos dimos cuenta que no podíamos colocar el implante, primero porque estaban estos procesos infecciosos previos y segundo por el grosor del reborde que teníamos acá, de la zona del tabique interradicular. Entonces se optó por hacer lo que se llama una regeneración ósea. Lo que están viendo ahí es hueso, un injerto óseo que se colocó. Este injerto óseo permite quedar expuesto porque está tratado para poder quedar expuesto. Yo particularmente prefiero no dejarlo expuesto, sino que colocar aquí una membrana de colágeno. La membrana de colágeno impide que haya comunicación entre el hueso con el exterior. Entonces aquí en este caso se utilizó como el fabricante del hueso lo establecía, de este hueso y de esta marca en particular, que él permite, porque este hueso fragua, curiosamente. O sea, yo lo mezclo con las formas que tengo, con el solución salina, lo coloco en el alvéolo y después de unos minutos este hueso endura, así como tal, dentro del alvéolo. Entonces ya duro, yo puedo realizar mi proceso de sutura. Pero esa, insisto, es particularidad de este tipo de hueso. Posteriormente, a los 4 meses controlamos al paciente. Vean cómo el espacio radicular se llenó completamente de hueso. Se alcanza a bosquejar donde estaban las raíces, pero ese espacio ya se llenó de hueso propio del paciente. Y así llegó en ese momento. En ese momento procedimos a hacer la cirugía de colocación de implantes. Aquí ya no voy a mostrárselo en detalle. Ese es el implante ya colocado, ¿verdad? Luego llegó el paciente, hicimos el proceso de descubrir
tornillo de cicatrización, etcétera, etcétera. Y esta corona va atornillada, no va cementada. Si ustedes ven, tiene aquí un huequito, no sé si lo notan, una chimenea. Ya les voy a mostrar en el siguiente caso. Y ahí está, vean, el implante con su rehabilitación. Y aquí está la imagen final. Este es un caso diferente porque, como vieron, aquí tuvimos que hacer previamente una regeneración ósea. Se le llama preservación alveolar a ese tipo de procedimiento que hicimos. Este es otro caso. Y este caso bien particular, y me gusta mucho por lo siguiente, y es donde se los muestro y se los comparto para que tengan el mismo cuidado. Esta paciente tenía una corona ahí, ¿ya? La corona se cayó. Y ella llegó y me dijo, doctor, fíjese que se me cayó la corona. Entonces, cualquiera de ustedes vean la encía. La encía está sana. Ni siquiera hay inflamación gingival. Los cortes, tal vez medio habría que modificar ahí. Entonces uno dice, vaya, simplemente le voy a cambiar la corona. Pero qué sorpresa cuando mandamos la tomografía, porque me dio mala espina. Vean la raíz palatina. Está fracturada, está separada. No sé si lo notan. Vean el gran proceso infeccioso que hay ahí. Vean la ventana aquí donde se ha perdido parte de la tabla vestibular. Palatina, perdón. O sea, si yo no tomo elementos de diagnóstico como una tomografía aquí, fácilmente me puedo ir con un tratamiento que no es el adecuado. Entonces es importante el diagnóstico en este tipo de situaciones, en todo tipo de situaciones. Importantísimo diagnosticar. Aquí optamos por hacer el mismo proceso anterior, es decir, hacer una preservación alveolar. Esto es al momento de llegar después de la extracción. Vean cómo con el paso del tiempo el hueso se fue llenando. Este momento es justamente aquí. Entonces ya pudimos colocar el implante. Este es otro tipo de implantes. Este es de la casa Zimmer. Y ahí está el tornillo de cicatrización. Vean, como son casas diferentes, y eso váyanlo viendo. Como son casas diferentes, vean que hasta los tornillos de cicatrización son diferentes. Entonces yo no puedo combinar elementos de una marca con otra marca. Les mostré la parte interna del C1 que era verde. Vean este es hexágono interno. Vean el contorno gingival. Y ahí está la rehabilitación completa. Esta va atornillada también. Yo prefiero trabajar restauración atornillada, en la cual la corona va incorporada con el pilar protésico. Entonces ya no atornillo solamente el pilar protésico primero, sino que atornillo completamente la corona. Y después de atornillar la corona, lo restauro con resina. ¿Por qué yo prefiero esto? Porque muchas veces en esta parte del perfil de emergencia, cuando yo estoy cementando, se meten restos de cemento. Y sacar restos de cemento de este nivel es bien difícil y podemos correr el riesgo de producir una inflamación, una periimplantitis. Entonces yo particularmente trabajo más cómodamente con restauraciones atornilladas, porque aquí yo no tengo que intervenir cemento. Aquí no va a haber nada de riesgo de que entre nada de cemento acá, porque no estoy usando cemento, sino que la corona va atornillada directamente al implante. Y ahí está como queda ya terminada la restauración. Es esta. Un último, y este también por lo mismo. Este todavía no lo he rehabilitado, este está a medias. Esta paciente llegó porque le habían hecho una endodoncia 2 veces. Esta endodoncia se le hicieron 2 veces y el diente le seguía doliendo. Yo tomé esta radiografía, esta la tomé yo, y vean que yo vi algo acá. No es nada claro,
pero yo vi esto. Y ante la sintomatología, opté por mandar una tomografía con BIM. ¿Qué apareció en la con BIM para no hacerse las largas? Apareció una fractura. Este es el diente extraído, vean. Aquí y aquí. Ustedes ven el diente limpio y lo ven morado. Esta fisura ni siquiera se veía clínicamente en el diente. Esto que yo le eché aquí es una tinte, es un pigmento para lograr hacerlo perceptible y poder notarla y enseñarle a la paciente, mire, su diente estaba fracturado. Por eso es que este diente no dejaba de doler. Ahí no había, le habían hecho la endodoncia 2 veces y el diente seguía doliendo. Claro, ante este tipo de fractura, obviamente que iba a haber un dolor todo el tiempo. Entonces, se indicó para extracción y aquí les estoy mostrando la importancia de ser muy acuciosos en el diagnóstico. Aquí ya no, posiblemente cualquiera podría haber dicho no hay que volver a repetir la endodoncia, pero ya se le habían hecho 2 veces y 2 veces seguía doliendo. Este caso es bien particular. Vean, aquí se ve y aquí más o menos se ve. Esto fue, puse la radiografía y puse el diente a la par. Este es el mismo diente, solo que obviamente ya extraído. Este diente era tan largo, es un premolar tan largo, que optamos por poner injerto óseo al final del reborde del alveolo y luego el implante. Y vean que aquí está el hueso al fondo. Este todavía no lo hemos rehabilitado porque ahorita está en fase de esperar la osteointegración. Pero me pareció bonito compartirlo por el hecho o la importancia de establecer un buen diagnóstico. Y esto no solamente en implantología, sino en cualquier procedimiento de odontología en general. Así es que esto es lo que tenía preparado para ustedes esta mañana. Ahí están todos los medios donde nos podemos comunicar. Voy a tratar de subir a YouTube ese video que les comento de osteointegración y si no de perdidas, bueno, igual se lo voy a poner en el aula virtual, ya sea dirigido desde la página o directamente pegado en el canal de YouTube. Voy a ver si hay alguna pregunta en chat. Si no, pues hasta aquí llegaríamos. Ok, no hay preguntas en chat. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, si no hay más dudas al respecto, gracias por la atención. Igual espero que las personas que no nos hayan acompañado puedan llegar hasta este punto y poder ver la clase como tal. Así es que muchas gracias y nos vemos más tardecito. Cuídense.